Bueno, chicos, ¿estamos? Sí. Antes de arrancar con la segunda parte del TP4, les quería preguntar si estuvieron viendo el material de la clase pasada, si tienen alguna consulta de los ejercicios de barras fraccionadas. Nada. Yo porque tengo las diapositivas acá también, así que si querían repasar algo. Nada. Bueno, entonces arrancamos nomás con la segunda parte del TP4, que es de barras comprimidas, ¿sí? Antes, la clase pasada vimos barras traccionadas y arrancamos con barras axialmente comprimidas. En primer lugar, o sea, les quería aclarar que en esta clase vamos a ver los ejercicios y los criterios de diseño para barras comprimidas de alma llena, si compuestas por un solo perfil, digamos, laminado o armado, pero un solo perfil. Y la clase que viene vamos a completar con los ejercicios faltantes, los últimos del TP4, que son para barras comprimidas compuestas por más de un perfil, ¿sí? Primero que nada vamos a ver, acá, yo les muestro, esperen. Tengo medio tarada la computadora. Como les había adelantado, entonces, estos son los tres primeros ejercicios de barras comprimidas, los ejercicios 3, 4 y 5 del TP4, donde se les pide o diseñar o calcular la resistencia de diseño de una determinada sección, pero de barras comprimidas, de columnas. ¿Sí? Y los ejercicios que vamos a ver la clase que viene son de barras comprimidas compuestas. Primero que nada, vamos a ver, como les piden tanto determinar la sección o calcular la resistencia de diseño, vamos a ver primero que nada cómo se calcula la resistencia de diseño de una barra compresión, ¿sí? Según el SOC 301-2005. Acá en esta diapositiva pueden ver más o menos todo lo que vamos a charlar en el próximo rato. Sí, vamos a ir paseando por la diapositiva. Lo que tienen indicado ahí es, en primer lugar, la expresión general de la resistencia de diseño a compresión de una barra, FIPN, ¿sí? Se denomina y se calcula como, voy a poner el lapicito, 0,85, que es el factor de resistencia, por la resistencia nominal, que se calcula como el producto del área bruta de la barra por una tensión crítica, ¿sí? A pandeo por compresión. Esa tensión crítica se calcula en función de un determinado parámetro de esbeltez, lambda c, ¿sí? Que tiene esta expresión que ven acá. Se calcula a su vez como la raíz cuadrada del cociente de la tensión de fluencia especificada del material de la barra por F, que es la tensión crítica elástica teórica para el modo de pandeo analizado, lo que estuvieron viendo en las clases teóricas. No sé si ya vieron las expresiones o por lo menos las ecuaciones en base a las cuales van a deducir o obtenerlas como solución de la ecuación las tensiones críticas elásticas teóricas. Y es clave acá indicar que es para el modo de pandeo analizado, o sea que para cada modo de pandeo de la barra, que puede tener 1, 2 o 3 o infinitos modos de pandeo, tienen un valor de tensión crítica elástica teórica, o sea que para cada modo de pandeo van a tener un FE, o sea, un parámetro lambda C, o sea, un valor de la tensión crítica, o sea, un valor de la resistencia de diseño a compresión, ¿sí? Global. Ya vamos a ver cómo manejamos esto y cómo podemos tratar de saltar pasos para no terminar calculando efectivamente todas las resistencias de diseño a compresión para los distintos modos, sino cómo podemos atajar antes para ver cuál va a ser la que va a dominar, la que va a dar la menor resistencia de diseño. Sí, obviamente la resistencia de diseño a compresión va a ser la menor resistencia de diseño entre las correspondientes a todos los modos de pandeo de la bueno, y acá la tensión crítica elástica van a tener expresiones de cálculo según sea para pandeo flexional o para pandeo torsional y flexotorsional. ¿Sí? Para pandeo flexional las van a encontrar en el cuerpo del capítulo E, esto no lo dije,
dentro del CIRSOC 301-2005, todo lo que sea resistencia de diseño a compresión, criterios de diseño, está en el capítulo E. ¿Sí? Y el capítulo E tiene, a su vez, un cuerpo, el capítulo E, y un apéndice AE. ¿Sí? El capítulo E propiamente dicho está basado en la especificación de la ISC, mientras que el apéndice E está basado en el Eurocódigo. ¿Sí? Son complementarios, digamos, y cada uno, o sea, tanto el cuerpo como el apéndice tienen su, digamos, condiciones de aplicación. Bueno, entonces en el capítulo E3, en el artículo E3 del capítulo E, van a tener la expresión de cálculo para la tensión crítica elástica teórica para pandeo flexional. Y en el apéndice, el artículo correspondiente del apéndice, que es el artículo AE3, van a tener todas las expresiones, o sea, es más completa la información, o tiene más ecuaciones, expresiones de cálculo, todo lo que provenga del Eurocódigo que lo que proviene de la ISC. Así que en el apéndice AE, donde tienen las expresiones del Eurocódigo, van a tener las expresiones de cálculo para las tensiones críticas elásticas teóricas para pandeo torsional y flexotorsional. ¿Sí? Bueno, y en base a esto vamos a ver cómo es que se arma la curva de diseño, que es la gráfica de tensión crítica de pandeo contra parámetro de esbeltez. ¿Sí? Vamos a ver cómo es la curva de las tensiones críticas. Acá lo que ven es esta curva en trazo continuo, es la curva de diseño del CIRSOC 301-2005, es la gráfica de tensión crítica F crítica en función del parámetro de esbeltez. Y lo que ven en punteado son construcciones adicionales teóricas que vamos a usar para ver cómo, de dónde provienen las expresiones de la curva de diseño del CIRSOC. Bueno, en primer lugar, lo que ven acá, esta curva que es hiperbola, es la correspondiente a la tensión crítica elástica teórica. ¿Sí? Si vemos que el parámetro de esbeltez está definido de esta manera, como la raíz cuadrada del cociente entre la tensión de fluencia y la tensión crítica elástica teórica, si despejamos FE, tenemos que FE la podemos escribir como la tensión de fluencia sobre el parámetro de esbeltez al cuadrado. ¿Sí? Así que tiene esta forma, sigue para acá, ¿no? Obviamente. Solo que la cortamos en la tensión de fluencia especificada, porque más allá no nos interesa evaluar. Eso sería el primer elemento de la curva teórica. Vamos a ver ahora entonces cómo son los cortes, los valores de corte del parámetro de esbeltez. En primer lugar, acá ven que yo marqué lo que sería el valor del parámetro de esbeltez para una esbeltez para pandeo flexional igual a 200. ¿Por qué? Porque ese es el límite de esbeltez global, o pandeo global, que fija el CIRSOC. Para barras con una esbeltez flexional mayor a 200, la esbeltez flexional tiene la expresión K por L sobre R. ¿Sí? Ya lo estuvieron viendo, esta la conocen, igual la vamos a ver, K por L sobre R, donde K es el factor de longitud efectiva, ¿sí? Lo que es un parámetro que está definido en función de cómo son las conexiones de la barra en sus puntos de arrastramiento. Es el que vale 1 para arrastramientos biarticulados, 0,5 para bien potrados, 0,7 para empotrado articulado, 2 para empotrado libre. L es la longitud no arrastrada, es la distancia entre estos arrastramientos. Y R es el radio de giro de la barra para el modo de pandeo analizado. En el plan, digamos, para la flexión en el plano donde están esos arrastramientos. El CIRSOC fija entonces un valor máximo de esta esbeltez, o sea, para todos los planos de flexión, los planos de flexión que pasan por los ejes principales de la barra, un valor máximo de 200. Para barras con esbeltez mayores a 200 no hay información
del reglamento, así que no sé, estaríamos fuera del campo de aplicación. Por eso es que lo primero que tenemos que verificar en una barra es que el esbeltez no supere el valor máximo de 200. Pues si no, no tenemos manera de determinar, en base al CIRSOC 301, cuál es la resistencia de diseño a compresión. Bueno, en segundo lugar, vamos a encontrar otro valor de corte del parámetro de esbeltez. ¿Sí? Acá ustedes ven que hay un parámetro Q dando vueltas. Este parámetro Q yo se los puse en las ecuaciones para dárselos lo más general posible. Lo que vamos a tratar es, como vamos a ver, dentro de los criterios de diseño va a estar la condición de que no haya elementos esbeltos en la sección transversal de la barra comprimida, con lo cual este parámetro Q va a ser igual a 1. ¿Sí? Igual lo vamos a ver más adelante. Yo igualmente se los dejé anotado para que tengan siempre las curvas más generales. Las expresiones con el parámetro Q obviamente están en la sección, en el apéndice E, ¿sí? En el capítulo E van a encontrar que una de las condiciones de aplicación para todo lo que es las ecuaciones del capítulo E es que la barra comprimida no tenga elementos esbeltos a compresión, ¿sí? Si tiene algún elemento esbelto a compresión, este parámetro Q, que yo les anoté acá, tiene un valor distinto de 1 y se calcula, o sea, hay que usar las expresiones del apéndice E. Bueno, entonces, olvidándonos por un momento de este valor, de este parámetro Q, que vamos a determinar en lo posible igual a 1, tenemos que otro valor de corte es el parámetro de esbeltez igual a 1,5. ¿Y qué significa que el parámetro de esbeltez sea 1,5? Si se fijan en esta expresión, si reemplazamos con lambda c igual a 1,5, obtenemos que la tensión crítica es aproximadamente la mitad de la fluencia. ¿Sí? Entonces, se usa para definir el rango de pandeo elástico, o sea, el tramo de la curva de diseño que corresponde a tensiones críticas en pandeo elástico. Para esbeltez para el parámetro de esbeltez mayor que 1,5, o sea, 1,5 para acá, tenemos un sector de la curva donde las tensiones críticas son muy pequeñas, la tensión crítica elástica teórica es muy pequeña, o sea que da valores de tensión crítica elástica menores a la mitad de la fluencia. ¿Sí? Bueno, y lo que hace el CIRSOC es fijar en este rango de pandeo elástico, que sería para esbeltez lambda c mayor que 1,5, no nos permite ni siquiera llegar hasta la curva elástica teórica que está punteada. ¿Por qué? Porque esa curva teórica no tiene en cuenta imperfecciones geométricas de la barra, así que se tienen en cuenta mediante una disminución de la tensión crítica elástica teórica, o sea, se la toma al 87,7%. ¿Sí? Entonces, la tensión crítica elástica de diseño en pandeo elástico, o sea, para el parámetro de esbeltez mayor que 1,5, se calcula como 0,877 por la tensión elástica teórica. Bueno, y para parámetros de esbeltez lambda c menor que 1,5, estamos en el rango inelástico de la curva. ¿Sí? Estamos en pandeo inelástico. Y lo que tendríamos teóricamente sería por lo menos seguir acá con la tensión crítica elástica corregida que veníamos con el del rango de pandeo elástico, ¿sí? Por lo menos, o sea, con esta expresión. Pero como ven, la curva de diseño se aparta aún para tensiones menor, tensiones lo que sería elástico menor que la fluencia, el CIRSOC nos fija una tensión de diseño menor porque hay una corrección debido a la presencia de tensiones residuales. Y en la sección hay una disminución de la capacidad, como habrán visto en las clases teóricas, y entonces se emplea esta expresión de cálculo. ¿Sí? Acá yo les puse nuevamente el factor Q, que como vamos a ver, para secciones sin elementos esbeltos en la sección transversal, vale 1, ¿sí?
esta es la expresión del apéndice AE. La expresión que van a encontrar en el capítulo E es ya con Q igual a 1. ¿Sí? 0,658 elevado a lambda c al cuadrado por la tensión de influencia especificada. ¿Está claro, chicos, más o menos cuando son las partes de la curva de diseño? Sí, se entendió. Bueno, lo que vamos a ver entonces, que nos falta analizar, es cómo calcular la tensión crítica elástica teórica para cada uno de los modos de pandeo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se obtienen, cómo analizar los modos de pandeo y de dónde salen las expresiones que están en el expresor. Algo ya estuvieron viendo en la clase teórica. No sé si llegaron a esta expresión, o sea, de la teoría de pandeo elástico por compresión, obtuvieron la ecuación, esta ecuación polinómica. No, creo que no. ¿De grado 3? ¿Cómo? A menos que esté muy perdido, no. Ah, todavía no llegaron. Bueno, no importa. Yo se las presento acá. Calculo que la clase que viene ya la van a ver cómo deducirla. Lo que van a ver con el ingeniero Lesbowicz, que es que la tensión crítica de pandeo elástico es raíz de esta ecuación polinómica de grado 3, ¿sí? Donde tienen distintos términos, como vamos a ver ahora. En primer lugar, acá les aparece la variable, ¿no? Fe, que es lo que queremos determinar como solución de esta ecuación. El primer parámetro que van a encontrar es Fx, que es la tensión crítica elástica para pandeo flexional alrededor del eje X. Los ejes X e Y son los principales de inercia de la sección transversal. ¿Sí? G es el baricentro, acá viene una representación de la sección transversal. Entonces, para pandeo flexional alrededor del eje X de la sección transversal, tienen esta expresión, que es la que conocen también, creo que de el día 3, ¿sí? Que se calcula como el cociente de pi sobre la esbeltez flexional, como habíamos visto, KL sobre R, evaluada alrededor del eje X, o en el plano que pasa por el eje, para pandeo flexional, alrededor del eje X, o sea, para pandeo en el plano ZI, ¿sí? Perpendicular a ese eje. Al cuadrado por el módulo de elasticidad longitudinal. Lo mismo para la tensión crítica elástica para pandeo flexional alrededor del eje Y, que sería para pandeo para una deformada contenida en el plano XZ. ¿Sí? En ese caso evaluamos la esbeltez alrededor del eje Y, ¿sí? Que sería con todos los arrastramientos contenidos en el plano XZ. Y por último, la tensión crítica de pandeo elástico alrededor del eje longitudinal de la barra, baricéntrico, que es FZ, que es el pandeo torsional, ¿sí? Que en este caso tiene dos términos. Tiene un término que corresponde a torsión forzada o alabeo y un término que corresponde a torsión libre. Si se fijan los parámetros que vamos a necesitar conocer, acá hay parámetros que no conocemos. Hasta ahora, para calcular las tensiones críticas de pandeo flexional, el único parámetro de la sección transversal que necesitábamos era el radio de giro alrededor del eje de flexión, ¿sí? Rx, Ri. En el caso del pandeo torsional, vamos a tener, en primer lugar, para el término de torsión libre, de Sandberg, el módulo de torsión J, que para una sección abierta se calcula como un tercio de la suma del producto de los espesores de los anchos por los espesores al cubo, elemento por elemento de la sección, ¿sí? Para el ala, para el alma, etc. Y para una sección anular, o bueno, circular llena, digamos, el módulo de torsión se calcula como la suma de los momentos de inercia alrededor de los ejes transversales. Y para el término de torsión forzada, hay dos parámetros geométricos que hay que calcular. El primero sería el módulo de alabeo, CW, que para una sección abierta se calcula en función del
el diagrama de coordenadas sectoriales con polo en el polo sectorial principal M. Y para una sección anular que no tiene alas que en juego, el módulo de alabeo vale 0. Sección anular o circular, ¿no? Y el otro término que aparece para las dos expresiones, ¿sí? Para las dos componentes de la tensión crítica de pandeo torsional, es A por R0 al cuadrado, que es, ese producto es el momento de inercia polar respecto del polo sectorial principal, M, ¿sí? Que se calcula como, en función de los ejes transversales, como la suma de las inercias más el área bruta por la suma del cuadrado de las distancias de las coordenadas del polo sectorial principal respecto del baricentro. Ahí está. Acá es donde, y acá aparecen también en la ecuación las coordenadas x0 y y0 del polo sectorial principal respecto del baricentro a lo largo de los ejes principales de inercia, x e y. Bueno, esta ecuación nos va a servir para analizar cuántos modos de pandeo tiene la barra y en qué dirección están, digamos. Si se fijan, acá aparecen, en la ecuación yo resalté la posición relativa del polo sectorial principal M respecto del baricentro. Y vamos a ver cómo analizar en función de la simetría, la cantidad de simetrías que tenga la sección. Acá yo noté vamos a analizar para la sección sin simetría, con simetría simple, o sea, alrededor con un solo eje de simetría, y con simetría doble, alrededor de los dos ejes, o más, que sería para una sección circular o de revolución. Vamos a ver qué es lo que pasa. En primer lugar, para una sección sin simetría, tenemos que x0, o sea, si no hay simetría, vamos por partes. Si hay un eje de simetría, entonces el polo sectorial principal va a estar sobre eje de simetría, sobre ese eje de simetría. ¿Sí? Como ven acá, para la sección de simetría simple, si tengo simetría alrededor del eje Y, bueno, el polo sectorial principal va a estar sobre ese eje. O sea que si no tenemos ninguna simetría, entonces el polo sectorial principal va a estar desplazado de los dos ejes principales de inercia. ¿Sí? En ese caso tenemos x0 e y0 distinto de 0, significa estos dos términos son distintos de 0, no se anulan. Acá tenemos, como ven, tres términos, o sea, la ecuación se compone, es la suma o la diferencia de tres términos. En este caso tenemos estos dos términos no nulos, o sea que tenemos un solo modelo de pandeo. La ecuación esa de grado 3 tiene una sola solución, ¿sí? Que es los tres modos de pandeo acoplados. En el caso de que tengamos simetría simple, por ejemplo, simetría alrededor del eje Y, como vimos, el polo sectorial principal va a estar ubicado sobre el eje de simetría. Si no tengo simetría respecto del otro eje, bueno, el polo sectorial va a estar desplazado respecto de ese eje. Y lo que vamos a tener entonces es que si está sobre el eje de simetría, bueno, x0 va a ser igual a 0. O sea, la coordenada perpendicular a ese eje va a ser igual a 0. Y en cambio va a ser no nula la coordenada sobre el eje de simetría. Si vamos a la ecuación, vamos a ver que como x0 es igual a 0, este término se anula y nos queda la ecuación compuesta por estos dos términos. Eso significa que, si se fijan, fe igual a fx aparecen los dos términos. Lo podemos sacar como factor común y eso significa que fe igual a fex es solución de la ecuación. Mientras que el otro término nos queda acoplado. ¿Sí? Así que tenemos dos modos de pandeo nada más. Tenemos alrededor del eje perpendicular al de simetría, o sea, para un pandeo en el plano que pasa por el eje de simetría, ¿sí? Alrededor del eje perpendicular al eje de simetría, tenemos pandeo
flexional puro, y alrededor de los otros dos ejes, o sea, para una perturbación contenida en el plano perpendicular, vamos a borrar un poquito porque si no... Acá. Ustedes ya estuvieron analizando qué es lo que pasa, o sea, por qué es que se acoplan los modos de pandeo, ¿verdad? O sea, acá lo que pasa, por ejemplo, cuando hay una perturbación, si yo tengo una barra con simetría simple y tengo una perturbación paralela al eje de simetría, la deformada va a estar contenida en ese plano de simetría. Eso significa que el corte de segundo orden, que va a estar en el plano de flexión, va a pasar por el polo sectorial principal que está sobre el eje de simetría. ¿Sí? El corte de segundo orden va a estar en dirección del eje de simetría, pasando por el baricentro, y va a pasar también por el polo sectorial principal. Eso significa que no va a torsionar la sección, el corte de segundo orden. En cambio, vamos a borrar acá. A ver. Un poquito. A ver. En cambio, si tengo una perturbación que provoca una deformada de segundo orden perpendicular al eje de simetría, o sea, una deformada un plano de flexión que pasa por el eje que no es de simetría, el corte de segundo orden va a pasar por el baricentro en dirección del eje que no es de simetría, o sea que va a pasar con una excentricidad respecto del polo sectorial principal igual a la coordenada del polo sectorial. Y eso significa que va a haber una torsión de segundo orden. ¿Sí? Por eso es que una flexión contenida en el eje, una flexión contenida en el plano del eje que no es de simetría, provoca una torsión. Significa que el pandeo flexional en el plano del eje que no es de simetría está acoplada al pandeo torsional. ¿Sí? Por eso acá yo anoté FIZ porque sería FI, que es la tensión crítica para el pandeo flexional alrededor del eje de simetría, que es la que provoca una deformada de flexión en el plano perpendicular. Se acopla a la tensión crítica Z, que sería la torsional. Y tenemos pandeo flexo-torsional, que tiene esta expresión general que van a encontrar en el apéndice E, en el apéndice AE, que también van a deducir en las clases teóricas. Y finalmente, si tenemos simetría doble o más, que es en el caso de secciones de revolución, tenemos que el polo sectorial principal coincide con el baricentro, porque no está desplazado respecto al baricentro en ninguno de los dos ejes, porque los dos son de simetría. En este caso, si se fijan, tenemos este término, x0 igual a 0, anula este término, y0 igual a 0, anula este otro término. Significa que la ecuación que tenemos que resolver es este producto igual a 0, o sea que son solución de la ecuación tensión crítica igual a la flexional pura alrededor del eje X, flexional pura alrededor del eje Y y la torsional pura alrededor del eje longitudinal. O sea que tenemos tres modos de pandeo, ¿sí? Cada uno asociado a uno de esos valores de la tensión crítica. ¿Está claro, chicos, cómo analizar en función de la sección de simetría, de la dirección del corte de segundo orden, de en qué plano está contenida la flexión de segundo orden, para ver la cantidad de modos de pandeo? Sí, perfecto. Vale. Bueno, y lo que me faltaba comentarles era el parámetro Q, que aparece en las expresiones del apéndice, y yo les anoté también en la curva de diseño, que, como les había adelantado, para una sección transversal sin elementos esbeltos, ese parámetro vale igual a 1, y las expresiones de la curva de diseño que les estoy mostrando se simplifican y quedan iguales a las que van a encontrar en el capítulo. ¿Cómo se evalúa si la sección transversal no tiene elementos esbeltos a compresión? Bueno, para eso tienen que recurrir al capítulo B del CESOC 301-2005. Tienen la tabla B51,
donde van a encontrar para cada, o sea, para distintos tipos de secciones transversal y distintos tipos de esfuerzos globales. Si se fijan, van a encontrar también descripción, en la descripción del elemento, van a encontrar qué tipo de elemento, si es un ala, si es un alma, si es un rigidizador proyectado respecto de la sección transversal, y cuál es la solicitación global que afecta, para lo cual hay que analizar si el elemento es esbelto o no. O sea, puede estar comprimido por compresión axial global de la barra, o sea, con tensión uniforme en toda la sección transversal, o la barra puede estar sometida, o sea, el elemento puede estar comprimido por una flexión global de la barra. ¿Sí? Por ejemplo, un ala comprimida por flexión alrededor del eje fuerte de la barra, digamos. Tiene distintas expresiones de cálculo. A nosotros nos va a interesar el valor del, o sea, acá lo que van a encontrar para cada tipo de elemento, y para cada, o sea, según sea un elemento comprimido por compresión axial o por flexión, van a encontrar una determinada expresión de una relación ancho-espesor y un determinado valor de un parámetro de esbeltez lambda R, que es el que determina, o sea, si el elemento es esbelto a compresión o no. ¿Sí? Lo que vamos a tener que verificar es que para cada uno de los elementos de la sección transversal, por ejemplo, para una sección doble T, tenemos como elemento el semiancho de ala y otro elemento es el alma a compresión. Para cada uno de esos elementos tenemos una determinada expresión de cálculo de la relación ancho-espesor. Por ejemplo, para el semiancho de ala sería el valor del semiancho, o sea, el ancho de ala sobre 2, dividido el espesor del ala. Esa sería la relación ancho-espesor del ala, del semiancho de ala, y habría que compararla con este parámetro de esbeltez lambda R, y si la relación ancho-espesor de cada uno de los elementos, ala, alma, proyecciones de rigidizadores, lo que es, para cada uno de los distintos elementos de la sección transversal, la relación ancho-espesor de los elementos es menor o igual que la esbeltez, el parámetro de esbeltez de corte correspondiente lambda R, entonces la sección no tiene ningún elemento esbelto y no tenemos reducción de la capacidad a pandeo global por pandeo local de los elementos de la sección. ¿Sí? No sé si quede claro. O sea, recapitulando, para una determinada sección transversal tenemos que primero, vamos a evaluar únicamente en este TP barras a compresión axial. ¿Sí? Así que acá vamos a buscar el tipo de sección, el tipo de elemento de la sección. Por ejemplo, si estamos evaluando si una sección doble T tiene o no elementos esbeltos, bueno, tenemos dos tipos de elementos, el semiancho de ala y el alma. Vamos a buscar en la tabla, por ejemplo, vamos a encontrar alas de vigas laminadas o alas de vigas, también hay una expresión para alas de vigas armadas que es distinta. Para alas de vigas laminadas, perfiles doble T, a flexión no, esto no sirve. A compresión axial, este es el que vamos a usar. Y el valor de la relación ancho-espesor, por ejemplo, para el ala, es el semiancho de ala dividido el espesor. Fíjense, tengan cuidado acá que es el semiancho, no el ancho completo. Y la expresión del parámetro lambda R es esta que tienen acá. ¿Sí? Se calcula en general en función de la raíz del módulo de elasticidad longitudinal sobre la tensión de fluencia especificada. Bueno, entonces, lo que tenemos que verificar es que tanto para el ala como para la expresión, para el alma, que yo les muestro acá, la relación ancho-espesor de cada uno de esos elementos no supere el valor del parámetro de esbeltez que les indica en la tabla. Si es así para cada uno de los elementos, tenemos que no hay ningún elemento esbelto y entonces no tenemos reducción de la resistencia global por pandeo local. La sección es 100% efectiva y el valor del parámetro Q es igual a 1. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, esto? Igual lo vamos a ver ahora en los ejercicios. ¿Qué era FL? ¿Cómo? ¿Qué era FL?
No, FL, bueno, igual acá no les... Esto, olvídense, porque esta parte es para, si se fijan acá, es para una barra sometida a flexión, o sea, un elemento comprimido por flexión global, ¿sí? FL es una reducción de la tensión de fluencia especificada por la presencia de tensiones residuales, tanto en la laminación como en el armado, ¿sí? Perfecto. Bueno, como les había adelantado, hoy vamos a ver 3 ejercicios, los ejercicios 3, 4 y 5 del TP4. Acá yo les presento, más o menos, vamos a cubrir 3 tipos, vamos a analizar 3 tipos de sección transversal de barra comprimida de alma llena, ¿sí? Una sección tubular que tiene simetría de revolución, o sea que tiene infinitos ejes de simetría, por lo cual tenemos un solo pandeo flexional, porque vale lo mismo para cualquiera de los ejes transversales, y pandeo torsional alrededor del eje longitudinal. En el segundo ejercicio vamos a tener que calcular la resistencia de diseño de una columna, una sección que ya nos van a informar. En este caso es un perfil normal I, un perfil IPN, doble T de alas iguales, ¿sí? O sea que tenemos doble simetría, porque tenemos simetría alrededor del eje débil y alrededor del eje fuerte. Eso significa que tenemos 3 modos de pandeo desacoplados, alrededor de los 2 ejes transversales y el torsional, alrededor del eje longitudinal. Y por último, en el ejercicio 5, les pide también, les dan una sección transversal y les piden determinar la resistencia de diseño. En este caso, es una sección doble T de simetría simple, con alas desiguales, ¿sí? Con alas de distinto espesor y ancho, la sección armada, como mediante de soldadura. Y en este caso tenemos un eje de simetría que pasa por el alma y el eje perpendicular no es de simetría. Así que tenemos pandeo contenido en el plano de simetría, que sería este pandeo flexional, y pandeo acoplado de alrededor, o sea, en el plano perpendicular al eje de simetría, acoplado con el torsional, pandeo flexo torsional, ¿sí? Primero vamos a ver el ejercicio de la sección tubular. Nos pide en este caso determinar la sección de una columna tubular biarticulada. Si acá nos dan el dato para el cálculo de las esbelteces, sometido a un esfuerzo de compresión dado. Nos dan, acá está, el esfuerzo de compresión S, nos dan para calcular en función de la carga permanente y la sobrecarga de uso, determinamos el valor de la compresión requerida última, y también nos dan una determinada longitud requerida, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta al momento de calcular la esbeltez. Y tenemos que determinar los 2 parámetros de selección de la sección tubular, que son el diámetro exterior y el espesor. Bueno, en primer lugar, para una barra de sección anular, ya hemos visto que tiene simetría de revolución, o sea que todos los ejes diametrales, o sea, todos los ejes transversales que pasan por el baricentro, son ejes de simetría de la sección. En primer lugar, lo que vamos a ver es cuál es el criterio de, o sea, cuál es la limitación que tenemos para que no tenga elementos esbeltos en la sección transversal y no tengamos reducción de la capacidad global por pandeo local, por abollamiento de los elementos de la sección. En este caso, si vamos a la tabla B5.1, corresponde el caso 8A, que es elementos tubulares de sección circular. Ya les dije que está en función del tipo de sección, tipo de elemento, y el tipo de solicitación global, compresión axial. Si van a la tabla van a encontrar que la relación ancho-espesor, en este caso, se calcula como el diámetro sobre el espesor, y que el valor del parámetro de esbeltez lambda R tiene esta expresión, ¿sí? De esto obtenemos esta relación límite diámetro-espesor para que no resulte una sección esbelta,
si tengamos el parámetro Q igual a 1. Acá, sección 100% efectiva. Por lo cual basta verificar pandeo global directamente sin ninguna reducción. En segundo lugar, vamos a la verificación de esbeltez global. Primero fue verificación de esbeltez local, que no haya elementos esbeltos, así no tenemos reducción de la capacidad global por abollamiento local. En segundo lugar, vamos a ver la verificación de la esbeltez global de la barra. ¿Sí? Yo les había adelantado que el CISO 301-2005 en la sección B7 indica el límite máximo de esbeltez flexional global de la barra comprimida, ¿sí? Fija un máximo de 200. En este caso nos informaron que la barra estaba biarticulada, o sea que el parámetro de esbeltez K es igual a 1. Supongo que no tiene arrastramientos intermedios, o sea que la distancia entre arrastramientos es igual a la longitud de la barra. Y R es el radio de giro de la sección tubular. Acá tengan cuidado porque no coincide, si lo calculan, el radio de giro de la sección tubular se calcula igual que para cualquier sección de lo que sea, la sección transversal, la expresión general del radio de giro alrededor de, o sea, para flexión alrededor de un determinado eje, se calcula como la raíz cuadrada de la inercia, momento de inercia correspondiente sobre el área bruta. Si reemplazan con los valores correspondientes a la sección tubular, les queda que el radio de giro para cualquier eje radial, diametral, es aproximadamente el 70% del radio medio de la barra. ¿Sí? O sea que no coincide ni con el radio interior ni con el exterior. Es el 70% del radio medio, si lo quieren calcular aproximadamente. Igualmente eso les aparece en las tablas que ya tienen disponibles las tablas, el conjunto de tablas que acompañan al reglamento. Bueno, y en tercer lugar, o sea, primero verificamos la esbeltez local, después verificamos esbeltez global, y en tercer lugar tenemos la verificación de resistencia a pandeo global por compresión. En este caso tenemos dos modos de pandeo, el flexional puro alrededor de un eje radial o diametral, y el torsional puro alrededor del eje longitudinal. Para el flexional puro, tenemos la expresión de cálculo en la sección E2, del capítulo E, en función de la tensión crítica de pandeo, que se calcula según el parámetro de esbeltez adimensional, que se calcula en función de la tensión crítica elástica teórica de pandeo flexional, que tiene esta expresión, donde ya vimos cómo calcular el radio de giro alrededor de cualquier eje radial. Y en segundo lugar, para el modo de pandeo torsional puro, si se fijan, bueno, acá el parámetro de esbeltez habría que calcularlo en función de la tensión crítica elástica teórica de pandeo torsional. O sea, basta quedarnos, en realidad hay que, no hace falta llegar al punto de calcular las dos esbelteces adimensionales, las dos tensiones críticas y los dos valores de la resistencia de diseño. Alcanza con calcular las tensiones críticas elásticas teóricas, en este caso cuando no tenemos modos acoplados, cuando tenemos que comparar flexional puro contra torsional o flexional puro contra otro flexional puro, las expresiones de cálculo son las mismas, salvo la tensión crítica de pandeo elástico teórico. Y en este caso para el pandeo torsional, para una sección circular, es fácil porque no tenemos alabeo, tenemos CW igual a 0. Y el momento de inercia, el módulo de torsión es igual al momento de inercia polar, que es la suma de los momentos de inercia. Así que esto se simplifica y nos queda que la tensión crítica elástica teórica de pandeo torsional coincide con el módulo de elasticidad transversal del acero. Y si hacemos el cociente entre esta expresión de pandeo, la tensión crítica elástica teórica de pandeo flexional puro contra la de pandeo torsional puro, nos queda proporcional a la esbeltez flexional sobre 5, que va a ser mayor que 1, porque o sea,
teórica, o sea, idealmente uno diseña para que esté alrededor de 100, la esbeltez, como vamos a ver, la esbeltez KL sobre R flexional pura. Eso significa que este cociente va a ser siempre mayor que 1, o sea que la tensión crítica elástica teórica de pandeo torsional de una sección secular siempre en general va a ser mayor que la tensión crítica elástica teórica de pandeo flexional, o sea que el pandeo torsional no va a ser el pandeo dimensionante, ¿sí? Porque la resistencia, la tensión elástica teórica pandeo torsional va a ser mayor que a pandeo flexional, o sea que el parámetro de esbeltez adimensional para pandeo torsional va a ser menor que el de para pandeo flexional, o sea que la tensión crítica para pandeo torsional va a ser mayor que para pandeo flexional. Si recuerdan, era inversamente proporcional, trabajaba así. La tensión crítica contra el parámetro de esbeltez. Cuanto menor sea el parámetro de esbeltez, mayor, perdón, va a ser la tensión crítica, ¿sí? Bueno, ¿está claro, chicos, más o menos cómo son las ecuaciones? Ahora vamos a ver cómo usarlas para diseñarlas, cómo usarlas para seleccionar los parámetros de la sección transversal, diámetro y espesor para que verifiquen esbeltez local, esbeltez global en función de la longitud que nos piden de la barra comprimida y que verifique resistencia a pandeo por compresión para la compresión requerida en esta última. En primer lugar, para predimensionar, vamos a pedir que el pandeo global dominante sea el flexional puro inelástico, como ya vimos, porque si no, tiene que ser muy, muy poco esbelta para que, para que nos dé una esbeltez menor que 5 y el pandeo torsional, la resistencia pandeo torsional sea menor que la resistencia pandeo flexional. Entonces, vamos a diseñar pensando que el pandeo global dominante va a ser el pandeo flexional puro. Vamos a pedir que sea en rango inelástico y con sección 100% efectiva. Sección 100% efectiva era que la sección no tenga elementos esbeltos, la compresión. Era, digamos, la verificación de esbeltez local. Que como vimos, para que la sección no sea esbelta, tenemos que cumplir esa relación diámetro-espesor. Y en segundo lugar, para que el pandeo flexional puro sea inelástico, como ya hemos visto, necesitamos que la tensión elástica teórica de Euler sea mayor que la mitad de la afluencia. ¿Sí? Si se acuerdan, a ver. Acá. No. Espérenme un segundito. Acá. Si se fijan, para que la tensión crítica elástica teórica, para que sea pandeo en rango inelástico, tenemos que estar de lambda C 1,5 a menor. ¿Sí? Lambda C menor que 1,5. Eso significa que la tensión crítica elástica teórica, que tenemos acá en punteado, nos va a dar mayor que la mitad de la afluencia. ¿Sí? Ahí. ¿Qué pasa? Acá, entonces, para estar en pandeo inelástico necesitamos que la tensión crítica elástica teórica nos dé mayor o igual que la mitad de la afluencia. Si despejamos con esta expresión de cálculo de la tensión crítica elástica teórica, que va a ser flexional pura, nos queda que la esbeltez global tiene que ser menor o igual que esta expresión, donde si reemplazamos para el valor de la tensión de fluencia especificada para 0 a 36, nos da una esbeltez de aproximadamente 120 como máximo, que va a ser menor que 200, o sea que ya estamos cumpliendo el límite de esbeltez para aplicación de la curva de diseño.
Entonces necesitamos una esbeltez KL sobre R menor o igual que 120 para estar en pandeo flexionar puro inelástico de A0 a 36. Lo que proponemos es una esbeltez KL sobre R menor o igual que 100, ¿sí? Para estar seguros, o sea, un radio de giro mínimo de la longitud no riostrada efectiva sobre 100. ¿Sí? Así que tenemos un radio de giro mínimo requerido en función de la longitud no riostrada efectiva, o sea, K por L, requerida. Y en segundo lugar, para verificación de resistencia, porque con esto elegimos el radio, ya tenemos entonces un límite de relación diámetro-espesor, un radio de giro mínimo en función de la longitud no riostrada efectiva requerida. Y nos falta otro parámetro de diseño que era la resistencia a compresión requerida. ¿Sí? Esta verificación, que la resistencia requerida en estado último no supere la resistencia de diseño a compresión. Bueno, vamos a usar los criterios de diseño que aplicamos. ¿Cómo? No. Si la tensión crítica elástica mínima es mayor o igual que la mitad de la afluencia, estamos en rango inelástico, o sea que el parámetro de esbeltez va a ser menor o igual que 1,5. O sea que vamos a tener esta expresión para la tensión crítica, la que corresponde a pandeo en rango inelástico. Ahora bien, si el radio de giro, si habíamos puesto esta condición sobre el radio de giro mínimo, entonces, reemplazando la expresión del parámetro de esbeltez, para 0 a 36, nos queda un parámetro de esbeltez como mucho de 1,12. Y reemplazando en esta expresión de la tensión crítica, nos queda una tensión crítica de por lo menos el 60% de la afluencia. Con eso podemos reemplazar en la ecuación de verificación de resistencia, ¿sí? Podemos calcular, estimar una resistencia de diseño mínima que vamos a obtener como 0,85, que es el factor de resistencia, por el área bruta, por la tensión crítica del 60% de la afluencia. Reemplazando con esto, vamos a tener un área bruta mínima requerida en función de la compresión requerida en estado último. ¿Sí? Así que tenemos tres ecuaciones para cumplir con todos los requerimientos. Para que la sección no sea esbelta, tenemos esta expresión, ¿sí? Una relación diámetro-espesor a cumplir. Para, o sea, en función de la longitud no riostrada efectiva requerida, tenemos una expresión del radio de giro mínimo. Y para la compresión requerida en estado último, tenemos un área bruta mínima. Bueno, con esos tres parámetros ya podemos elegir una sección. Vamos a por ejemplo, a esta tabla, que es de la tirada que acompaña al CIRSOC, sí, que pueden bajar de la página del INPE si no las tienen. Tienen unas tablas que corresponden a tubos de acero, ¿sí? IRAM de aplicación, y tienen entonces una columna de áreas brutas, una columna de radios de giro mínimo, bueno, radio de giro alrededor de cualquier eje diametral, y lo que tienen que verificar es que se cumpla la relación ancho-espesor, diámetro-espesor, ¿sí? Y seleccionar, obviamente, de las que cumplan, ir siempre, esto no está ordenado en función de área bruta creciente, pero la idea es que se queden siempre con la sección de menor área bruta que cumpla las tres ecuaciones, ¿sí? Que cumpla las tres condiciones. Con esto preseleccionan una sección y después hacen todas las verificaciones, ¿sí? Pero cuando entreguen el ejercicio a sus ayudantes, siempre pongan primero cómo fueron los criterios de diseño, cómo fue el proceso de selección, y después hacen todas las verificaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a hacer, así tienen que presentar después los cálculos en una memoria en su vida profesional, y también en los exámenes les vamos a pedir sobre todo también que verifiquen, ¿sí? Así que tienen que tener bien aceitado cómo es la mecánica de verificación de las barras comprimidas.
¿Alguna consulta, chicos? Sobre este ejercicio. Nada. No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, vamos al segundo ejercicio. En este caso, o sea, tanto en el ejercicio como 4 como en el 5, no les van a pedir que seleccionen ustedes el perfil de la sección transversal, sino que les van a dar un perfil y les van a pedir calcular la resistencia de diseño a compresión de ese perfil para determinadas condiciones de longitud no arrastrada alrededor de cada eje. En este caso les piden calcular la resistencia de diseño de una columna formada por un perfil normal I, un IPN, que también tienen, o sea, según la DIN, pero lo tienen también en el conjunto de tablas que acompañan al CSOC, con las siguientes condiciones de vínculo. Les dice biarticulada según el eje XX, ¿sí? Acá no está el dibujito, pero el eje X es el eje de mayor inercia. Biarticulada alrededor de este eje, o sea que biarticulada para deformación en el plano del eje débil. Bien potrada según el eje II, que es este, el eje débil. O sea que bien potrada para pandeo por flexión en el plano perpendicular a ese eje, el plano que pasa por el eje X. Y sección transversal impedida de girar en ambos extremos, que esto es lo que nos va a servir para determinar el factor de longitud efectiva para pandeo por torsión, para la parte de alabeo. Bueno, en primer lugar, acá tienen, acá yo les muestro cómo es la tabla que tienen de la página del INDIC, la tabla que acompaña el CIRSOC. Acá tienen una columna con las designaciones de los IPN, de la cual pueden obtener todas las propiedades geométricas que necesiten para calcular la resistencia de diseño. O sea que todo eso es dato. Bueno, entonces, tenemos una barra de sección doble T con alas iguales. Con alas iguales, como vimos, tenemos doble simetría, o sea, respecto de los ejes principales X e Y, así que vamos a tener los tres modos de pandeo desacoplados. En primer lugar, igual que en el ejercicio anterior, hacemos la verificación del test local de la sección transversal. En general, las secciones laminadas de perfiles WT les van a dar que no tienen elementos esbeltos esa compresión, pero igualmente siempre hagan la verificación por las dudas. Y también, o sea, para cuando las barras, cuando los perfiles WT sean armados, no laminados, donde alguien más haya elegido las relaciones ancho-espesor, ¿sí? Puede ser que tenga elementos esbeltos, así que es muy importante, primero que nada, verificar que no haya elementos esbeltos, porque si no, pues si llega a tener algún elemento esbelto, tendríamos que corregir, o sea, tendríamos un valor de Q menor que 1, distinto de 1, y tendríamos que corregir las expresiones de cálculo de las tensiones críticas, ¿sí? No serviría de nada que las calculemos suponiendo que no tiene elementos esbeltos y que hagamos la verificación de esbelte local al final, ¿sí? Se hace primero que nada. Entonces, verificación de esbeltes local. Tenemos dos tipos de elementos, el semiancho de ala, o el ala, y el alma. En la sección WT, para las alas, corresponde, vamos a la tabla B5.1, corresponde el caso 4, alas de perfiles laminados WT. O sea, primero el tipo de perfil laminado WT. Segundo, elegimos el elemento, ala. Y tercero, el tipo de solicitación global, compresión axial. Corresponde el caso 4, donde tenemos esta relación ancho-espesor, que es el ancho de la mitad de ala o el semiancho de ala, dividido el espesor del ala, y esta expresión del parámetro de esbeltes lambda R para ala compresión axial. ¿Sí? Entonces verificamos que el ala no desbelta, verificamos que la relación ancho-espesor sea menor o igual que el parámetro de esbeltes lambda R. Y para el alma corresponde el caso 12, que es almas bajo compresión axial, donde tienen la relación ancho-espesor como la altura plana del alma, no toda la altura de la sección, sino la altura plana, ¿sí? Entre redondeos de acuerdo, dividido el espesor de alma, y este valor para el parámetro de esbeltes lambda R.
si en los dos casos nos da que la relación entre espesor es menor que lambda R, los dos elementos no son esbeltos, y entonces tenemos sección sin elementos esbeltos, 100% efectiva, o sea, parámetro Q igual a 1, y basta verificar pandeo global, porque no vamos a tener pandeo local antes que el pandeo global. En segundo lugar, igual que en el ejercicio anterior, la verificación de esbeltez global. O sea, vamos de menor a mayor, del más chiquito pandeo local, o sea, de los elementos componentes de la sección transversal, ¿sí? Ala, alma, rigidizador, lo que sea que tengamos en la sección transversal, para pandeo en el plano de la sección transversal de los elementos. La segunda capa, entre comillas, de pandeo sería el pandeo global de la barra entre puntos de vinculación, ¿sí? Y como vamos a ver la clase que viene, hay un tercer nivel de pandeo que sería, o sea, cuando tenemos más de una barra componente, o sea, una barra comprimida compuesta por varios perfiles, cordones, tenemos que verificar, en primer lugar, como siempre, pandeo local de los elementos componentes de las secciones transversales de todas las barritas. En segundo lugar, el pandeo de cada una de las barras componentes entre sus puntos de vinculación dentro de la barra compuesta. Y en tercer lugar, sí, el pandeo global de la barra compuesta entre sus puntos de vinculación al resto de la estructura. En este caso no tenemos más que una barra, así que tenemos únicamente ese pandeo global, ¿sí?, de la barra entre sus puntos de vinculación al resto de la estructura, ¿sí? Por eso verificamos directamente esta ecuación, donde K por L es la longitud no restada efectiva de la barra dentro de la estructura. En este caso tenemos dos modos de pandeo, ¿sí? Así que tenemos que dos esbelteces, y a diferencia del caso anterior, tenemos tenemos que calcular por separado el esbeltez alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Alrededor del eje X, que es el eje fuerte, ¿sí?, tenemos esta expresión donde a igualdad vamos a analizar, o sea, en este caso yo anoté distintos valores, es la expresión general, de distintas posibilidades de distintos valores de longitud entre arrastramientos para pandeo global en cada uno de los planos principales, ¿sí? Esta LX, que se usa para el cálculo de la esbeltez alrededor del eje X, que es para pandeo contenido en este plano, sería LX, la distancia entre arrastramientos contenidos en el plano perpendicular a X, ¿sí?, contenidos en el plano del alma de la sección. En este caso nos dijeron que alrededor del eje X estaba biarticulada, ¿sí? O sea que Kx es igual a 1. Kx es el factor de longitud efectiva para los arrastramientos a pandeo flexional alrededor del eje X, o sea, para pandeo flexional contenido en el plano perpendicular a X, o sea, el contenido en el plano ZI. Kx igual a 1, y bueno, Rx es dato según la sección transversal. Y para esbeltez global alrededor del otro eje, que sería alrededor del eje Y, lo que tenemos es que analizar el radio de giro y los arrastramientos contenidos en el plano ZX, ¿sí? En este caso, nos decían que alrededor del eje Y estaba bien potrada, ¿sí? O sea que los arrastramientos, o sea, para el pandeo flexional en el plano contenido, en el plano XZ, digamos, la barra está bien potrada. Y lo que tenemos, si se fijan, es un radio de giro alrededor de este eje débil que es menor, bastante menor que el radio de giro alrededor del eje fuerte. Si se fijan, se eligió la orientación del perfil de manera tal de equilibrar las esbelteces, ¿sí? A igual distancia entre puntos de arrastramiento, o sea, suponiendo Lx igual a Li igual a L, o sea que no tiene arrastramientos intermedios, o sea que no tiene arrastramientos entre puntos de vinculación a la estructura. Tenemos que la relación entre las esbelteces es igual a la relación
entre estos cocientes, K sobre R. En este caso, para el esbeltez alrededor del eje Y, tenemos un radio de giro débil que es mucho menor que el radio de giro alrededor del eje fuerte. Eso significa que si Kx es igual a Ki, la esbeltez lambda I va a ser mucho mayor que la esbeltez lambda X, porque tiene algo en el denominador que es más chiquito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de compensar reduciendo el numerador, digamos entre comillas, ¿no? Para equilibrar esta situación. ¿Sí? El objetivo es que nos den parecidas las dos esbelteces, porque las expresiones de cálculo de los dos pandeos flexionales son iguales, a diferencia únicamente de la esbeltez. ¿Sí? Entonces, para no tener desaprovechamiento de la sección, nos conviene siempre que las esbeltez, que no tener una gran reducción de capacidad por esbeltez alrededor del eje débil. Entonces, ¿qué hago? Si yo puedo elegir, oriento la sección transversal de manera tal de que la esbeltez alrededor del eje débil me quede compensada y no sea tanto mayor que la esbeltez alrededor del eje fuerte. ¿Y cómo hago eso? Bueno, reduciendo el factor de longitud efectiva en el eje débil. ¿Sí? O sea que los arrastramientos en el eje débil, en este caso, los empotro. ¿Sí? ¿Está claro esto, chicos? O sea, si yo puedo vincular con empotramiento a la sección en alguno de los dos planos, bueno, la voy a vincular de manera tal de que restrinjan la flexión alrededor del eje débil. ¿Sí? Bueno, entonces, Eso si pudiéramos elegir qué vínculo poner en cada eje, ¿no? Ah, ok. Vos, o sea, salvo que la barra esté recibiendo cargas que necesitan estar apoyadas sobre el ala o sobre el alma o tengas alguna restricción geométrica por la altura, bueno, en principio podrías elegir, si sos libre de elegir cómo orientar la barra y tenés una mejor condición de arrastramiento en un plano, bueno, usa esa condición de arrastramiento para que te restrinja la flexión en el eje débil. Sí, o sea, en este caso, dispone los arrastramientos fuertes o los arrastramientos, o sea, la condición de empotramiento para que reduzca la esbeltez alrededor del eje débil. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, se entendió. A mí no me quedó claro. ¿Dónde irían más los arrastramientos entonces? No. O sea, suponer, o sea, lo que yo estoy evaluando es a igualdad. O sea, si yo tengo los arrastramientos, si esta es la barra, con los dos extremos, ¿no? Y no tengo arrastramientos intermedios, o sea que está arrastrado únicamente los extremos. Bueno, y yo puedo empotrar en un plano y en el otro no. O sea, puedo poner una condición de empotramiento en uno de los dos planos. Bueno, o sea, puedo orientar la barra así o la puedo orientar así. Supongan que yo en el plano horizontal puedo disponer arrastramientos empotrados y en el plano vertical solo puedo poner, solo puede estar biarticulada la barra, por cómo es el resto de la estructura, digamos, ¿no? Bueno, si yo pongo la barra, o sea, si yo acuesto la barra, voy a estar empotrando alrededor del eje fuerte. Sí, o sea que acá tendría un radio de giro menor y un K menor. Y acá voy a tener un K igual a 1, o sea, acá voy a tener 0,5 y acá un radio de giro más chico que acá. Y acá voy a tener un numerador más grande, voy a tener 1 en vez de 0,5 y un denominador más chico todavía. O sea que voy a ampliar la diferencia entre la esbeltez global entre un eje y otro. ¿Me explico? En cambio, si yo tengo posibilidad de empotrar en este plano, dispongo la barra así, la sección transversal así, bueno, alrededor del eje fuerte, digamos, para pandeo en el plano del alma, yo voy a tener K igual a 1 y un radio de giro grande.
y para pandeo, para pandeo alrededor del eje Y, ¿sí? Ahí me quedó apretado el lapicito. Para pandeo alrededor del eje Y, que sería para deformaciones continuas en este plano, que es el que yo, donde dispuse los arrastramientos empotrantes, digamos, tendría un numerador más chico, 0,5, y un radio de giro más chico. O sea que me queda más o menos equilibrada esta situación contra esta. Si la idea es que quede o sea, tratar de compensar la pérdida de radio de giro reduciendo el factor de longitud efectiva, si es que no puedo reducir esta LI. O sea, la otra opción es disponer arrastramientos intermedios, ¿sí? Para que LI sea un tercio de L o la mitad de L. Igual esto ustedes ya lo tienen como dato, simplemente les observo porque es que les ponen, o sea, una condición de, o sea, cómo es que se eligió, en qué eje poner la condición esta de bien potrado. No sé si quedó claro. Sí. Yo te hago una consulta. Sí. O sea, yo teóricamente entiendo que bajar ya el FT-CNI para que no te afecte justo el eje de B, pero no entiendo cómo hacer para bien potrar un lado y el otro voy a articularlo sin que quede empotrado también. ¿Por qué? En la Espera. práctica. No, está bien. Espera. Porque para empotrar para este pandeo, vos lo que necesitas es que restringir la flexión de toda la sección. En cambio, para este, espera que voy a poner acá. Ahí está. Vale. Depende de cómo de cómo estén agarradas las alas. Por ejemplo, para restringir este pandeo, vos basta con que arrastres acá y acá, ¿no? Sí. En cambio, esto te permite este pandeo. Te permite que las alas flexionen alrededor de este punto, ¿no? Sí. En este caso sería un KX de 0,5 y un KI de 1. ¿No? En cambio, o sea, para restringir la flexión de las alas tenés que agarrar, tienen que estar empotradas las alas. Tiene que estar impedido el giro de las alas relativo. Sí, el giro de la sección. De las alas, con el alma libre. O sea, está dejando girar las alas, pero que no se muevan, básicamente. Para generar esta condición, sí, no sé si ya vieron cómo determinar los factores de longitud efectiva según los distintos tipos de vinculación de las alas con el giro de Bowix. O lo van a ver la clase que viene. Pero bueno, él les va a mostrar cómo determinar, cómo interpretar todas las condiciones de vinculación de las alas para asignar los valores de KX, KI y bueno, el KZ también. Sí, eso solamente se nos puede aplicar mucho mejor yo a partir de todos los dibujitos. Pero bueno, por ahora, independientemente de cómo se materialice esa condición de arrastramiento, lo importante es evaluar, bueno, en este caso, o sea, a nivel de este ejercicio, cómo orientar la sección en función de cómo sean las condiciones de los planos de arrastramiento posibles. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que nos falta calcular es la resistencia pandeo global por compresión. Tenemos los 3 modos de pandeo desacoplados. Ya vimos cómo calcular estas expresiones.
entre los dos modos de pandeo flexional, el crítico es el de mayor, es el DES, como ya vimos. Y nos queda además el pandeo torsional puro alrededor del eje Z, en el cual van a encontrar este término, KZ por LZ, para la parte de pandeo, o sea, para la parte de alabeo, ¿sí? Donde tienen que evaluar, o sea, donde tienen que determinar cuál es el valor de KZ en función de KX y KY. En este caso suponemos que no tiene arrastramientos intermedios a torsión, y para giro impedido y alas bien potradas tenemos KZ igual a 0,5. ¿Por qué? Porque esto depende de, para pandeo, para evaluar el KI nos interesa que las alas que las alas flexionen para el mismo lado, digamos, ¿sí? Tenemos que evaluar el pandeo flexional, la flexión de las alitas en la misma dirección. Para pandeo torsional, este KZ es lo mismo, pero de un ala para un lado y de la otra ala para el otro, ¿sí? Para obtener el bimomento. No sé si ya estuvieron viéndolo, yo creo que ya vieron algo de los dibujitos, o ya apareció en las deducciones, el bimomento. Entonces lo que podemos decir es que para giro impedido y alas bien potradas, cada ala en su plano, si dibujamos las alitas, si están bien potradas, cada ala es como una viguita de sección rectangular bien potrada, ¿sí? Y el KZ es el K que corresponde a cada una de las alas, ¿sí? Como sección, digamos, rectangular, o sea, flexionando en su plano. ¿Sí, claro? En el caso de alas bien potradas, cada una de las alitas, como sección rectangular, está bien potrada. Así que tenemos KZ igual a 0,5, que sería el de una sección bien potrada. No sé si está claro esto. Pero igualmente esto va a ampliar el ingeniero de Huawei con los dibujitos y tiene mucha más explicación. Bueno, simplemente era, o sea, con esto ya tienen cómo calcular la resistencia a pandeo global por compresión de la sección doble T de simetría doble. ¿Sí? ¿Alguna consulta de esto? ¿Chicos? Por ahora no. Nada, bueno. Bueno, y finalmente el último ejercicio, les piden lo mismo que en el ejercicio anterior, o sea, determinar la resistencia de diseño, pero considerando que la columna está constituida por un perfil soldado de sección transversal, doble T, pero de simple simetría. Si se fijan, el ala superior, de sección B1 por T1, tiene distintas dimensiones del ala inferior de sección B2 por T2. En este caso tenemos una sección doble T con alas desiguales. Sí, tenemos simetría simple, porque tenemos simetría simple respecto del eje que pasa por el alma. O sea que el eje baricéntrico, el baricentro va a estar desplazado respecto de la mitad de la altura del alma, va a estar desplazado hacia el ala más masiva, digamos, y el polo sectorial principal, a su vez, va a estar desplazado respecto del baricentro a lo largo del eje de simetría, o sea, en dirección perpendicular al eje que no es de simetría, y va a estar todavía más cerca del ala más masiva. ¿Sí? Vamos a tener este valor I0 mayor que 0. Los modos de pandeo, en este caso son dos. Tenemos alrededor del eje para pandeo contenido en el plano de simetría, o sea, alrededor del eje X, tenemos pandeo flexional puro, y alrededor del otro eje o alrededor del eje longitudinal tenemos acoplados pandeo flexo torsional.
En este caso, como siempre, es muy importante, sobre todo en este caso que es de una barra armada, la verificación de esbeltez local, ¿sí? Para asegurarnos que no tenga elementos esbeltos y no tengamos reducción, que sea el factor Q igual a 1. En este caso, para las alas, tenemos el elemento sería ala saliente, la sección transversal es una barra armada, las solicitaciones de compresión axial, pero si se fijan tenemos una expresión distinta. Tenemos la relación ancho-espesor es igual que antes, el semiancho de ala dividido el espesor de ala, pero en este caso el valor del parámetro de esbeltez lambda R tiene una expresión distinta a la de una sección doble T laminada, ¿sí? Que es esta que tienen acá, en función del parámetro KC, que se determina en función del esbeltez del elemento alma, ¿sí? En este caso, para el alma corresponde el caso 12, alma bajo compresión axial, igual que en el caso anterior de una sección laminada WT, tiene el mismo valor del parámetro lambda R, y bueno, para el ala inferior es el mismo valor del parámetro lambda R que para el ala superior, solo que cambia la relación ancho-espesor, ¿sí? Tienen que verificar los dos por separado. Bueno, hecho eso, pasamos a la verificación de pandeo global por compresión. Hay que verificar, obviamente, la esbeltez global, pero necesitamos conocer un par de cosas para calcularla todavía, porque no tenemos datos de propiedades geométricas de la sección, porque no está tabulada. En este caso tenemos, acá yo les listo las expresiones de cálculo de la resistencia de diseño para los dos modos de pandeo, el flexional puro alrededor del eje X, que es el perpendicular al eje de simetría, y el flexo torsional, para ver cuáles son las propiedades geométricas que necesitamos calcular. Acá, si se fijan, esta es la expresión que habíamos visto para la tensión crítica elástica de pandeo flexo torsional teórica, que obtienen del apéndice AE3. Y bueno, tenemos que calcular el área bruta. Para calcular el radio de giro alrededor del eje X necesitamos conocer el momento de inercia alrededor del eje X, y para eso, como es baricéntrico, necesitamos conocer la posición del baricentro. También necesitamos conocer el momento de inercia alrededor del eje débil, y después necesitamos propiedades torsionales, ¿sí? La posición del polo sectorial principal respecto del baricentro, el módulo de torsión y el módulo de alabeo. Todo esto no hay nada tabulado, todo lo tenemos que calcular. Bueno, hay algunas que son muy fáciles, que ya conocemos. El área de la sección bruta es la suma de las áreas brutas de todos los elementos. El módulo de torsión libre, J, es un tercio de la suma de los anchos por los espesores al cubo, elemento por elemento. Para la posición del baricentro, G, respecto del plano medio del ala inferior, tomamos momento estático de todos los elementos respecto de la línea media del ala inferior y obtenemos la distancia de 2, ¿sí? Y también la de 1 y los momentos de inercia respecto de los ejes principales baricéntricos alrededor del eje X y alrededor del eje Y con términos de Steiner donde corresponda. Bueno, y ahora vienen las propiedades torsionales, ¿sí? Que son nuevas. No sé si esto no habían visto en estabilidad 1. En primer lugar, la posición del polo sectorial principal respecto del baricentro, I0. ¿Cómo la calculamos? Con esta expresión, ¿sí? Que es el cociente entre el momento centrífugo sectorial sobre el momento de inercia alrededor del eje débil multiplicado por menos 1. Esta es la expresión del momento centrífugo sectorial, que se calcula como la integral diagrama a diagrama, igual que en estabilidad 3, del diagrama de coordenadas sectoriales con polo en el baricentro por el diagrama de coordenadas cartesianas X, ¿sí? Respecto del eje X. Primero que nada, necesitamos dibujar
o sea, para hacer la integración diagrama a diagrama, o sea, con triangulitos, cuadraditos, con las tablas de integración, necesitamos dibujar los diagramas. Para eso vamos a recurrir a la expresión de la coordenada sectorial respecto del baricentro, que es en función de estas dos integrales de línea. Acá, me olvidé decir, con el diferencial de área es el espesor por el diferencial de longitud. ¿Sí? Eso, no se olviden de multiplicar por los espesores después, al momento de hacer la integración diagrama a diagrama. Pero bueno, con esta expresión nos va a servir para trazar el diagrama de coordenadas sectoriales respecto al baricentro. Si se fijan, analizamos elemento a elemento. Para el ala superior tenemos la coordenada I, o sea, como es un elemento de coordenada I, este es el eje Y, y este es el eje X, no, baricéntrico. Este es el eje X y este es el eje Y. El ala superior y el ala inferior tienen coordenada I igual a constante. Uno es más de 1 y otro es menos de 2. ¿Sí? Como es constante, el diferencial I es igual a 0. Así que acá el primer término se anula. Y como I es igual a constante, sale de la integral y nos queda que la coordenada sectorial de todos los elementos del ala superior y de todos los elementos del ala inferior es igual a la coordenada I del ala, en un caso multiplicado por menos 1, ¿no? Porque acá está el menos. Entonces, en un caso, menos de 1 y en otro caso, menos de 2 por la coordenada X que corresponde. ¿Cuál es la coordenada X? Bueno, para el centro del ala es igual a 0. Para el extremo del ala, en el caso del ala superior, es X igual a B1 sobre 2. Para el otro extremo, X es igual a menos B1 sobre 2, que multiplicada por menos 1 da más B1 sobre 2. Y lo mismo para el ala inferior, solo que estaba multiplicada por menos 1, porque la coordenada estaba por debajo, la línea media del ala inferior está por debajo del baricentro, así que tiene coordenada I igual a menos 1. Acá tenemos un menos por un menos, así que acá queda más. Por eso están al revés los signos de los diagramas en una ala y en la otra. En el caso del alma, tenemos la coordenada X igual a 0, porque está sobre el eje Y, o sea que X es igual a 0, y además es X igual a constante, o sea que de X es igual a 0, así que tenemos los dos términos nulos y la coordenada sectorial es nula en toda la altura del alma. Con eso ya tenemos el diagrama de coordenadas sectoriales con polo en el baricentro. En segundo lugar, necesitamos, para hacer la integración diagrama a diagrama, con las tablitas, el diagrama de coordenadas cartesianas X respecto del baricentro. ¿Sí? En este caso tenemos para el ala superior, en el centro, X igual a 0. Acá está el eje X, ¿no? En los extremos de la hoy. Uy, no sé si no se me está cerrando esto. Ay, esperen un segundito. Puse sin querer. Bueno, estábamos acá. Activo el lapicito. Bueno, entonces diagramas de coordenadas cartesianas para las dos alas. En los extremos de las alas la coordenada de X es el semiancho de ala correspondiente, y para el otro extremo de X negativo menos el semiancho de ala. Por eso en este caso los dos diagramas tienen el mismo signo a un lado y al otro del eje del alma. Y con esto tenemos los dos diagramas para hacer la integración triángulo a triángulo, digamos, como en estabilidad 3,
teniendo en cuenta los espesores acá y los diferenciales de longitud correspondientes, ¿no? Si reemplazamos, acá están los, si se fijan, acá está la integración de los por 2, porque son iguales en valor absoluto, de los dos pedazos, este diagramita con este diagramita y este con este, multiplicado por los espesores que corresponden y por el diferencial de L, que es semiancho de ala integrado. Y tenemos la expresión ya del momento centrífugo sectorial. Teniendo en cuenta que la expresión del momento de inercia era esta, algo del eje débil, es fácil porque es la suma de todos los momentos de inercia en esta unidad de Steiner. Tenemos la posición I0 del polo sectorial principal respecto al baricentro, que era la primera propiedad geométrica torsional que necesitábamos. En segundo lugar, el módulo de alabeo. Nos falta, la otra que teníamos que calcular era el módulo de torsión libre, que ya lo calculamos, y después A por R0 cuadrado sale en función de los momentos de inercia principales y de la posición del polo sectorial principal respecto del baricentro. En este caso es I0, porque I0 es igual a 0. Nos falta el módulo de alabeo entonces, que tiene esta expresión en función de las coordenadas sectoriales con polo en el polo sectorial principal M. ¿Sí? Para esto tenemos que volver a trazar el diagrama de coordenadas sectoriales, pero en este caso tomando polo en el polo sectorial principal. ¿Sí? Así que en vez de D1 y D2 como distancias de las líneas medias de las alas respecto del baricentro, tomamos las distancias respecto del polo sectorial principal. ¿Sí? Que yo acá los marqué como D1' y D2', descontando o sumando la cantidad de I0, que es el desplazamiento del polo sectorial respecto al baricentro. Y bueno, los diagramas se trazan de la misma manera, con el mismo criterio, usando esta expresión para las coordenadas sectoriales, donde la coordenada X es la misma, porque el eje X se desplazó en vertical sin variar, las coordenadas X no cambiaron. Las coordenadas Y sí cambiaron, por eso les puse un Y', que sería el eje Y', desde el polo sectorial principal hacia arriba. Y con eso, haciendo la integración de este diagrama consigo mismo, pues tenemos el cuadrado, obtenemos acá esta expresión simplificando, y acá tienen el módulo de alabeo de la sección doble T de simple simetría. ¿Alguna consulta, chicos? ¿De esto? ¿Algo que quieran repasar? Hola. Chicos. No, De mi parte no. no. No, por ahora nada. Bueno. Con esto ya pueden ir avanzando sobre los ejercicios 3, 4 y 5 del TP4, que son de barras comprimidas de alma llena. Y bueno, los dejo con sus ayudantes. Nos vemos el viernes que viene con las consultas que tengan sobre estos temas, y vamos a ver los ejercicios correspondientes a barras comprimidas de alma calada o compuestas por más de un perfil. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Nada. Por ahora nada. Bueno. Los dejo con sus ayudantes entonces. Hola Marina, ¿qué tal? Hola, Leo. Bueno, buenas noches chicos. No sé si tienen alguna consulta de otro tema, de lo que ya hayamos visto hasta ahora. Si no, bueno, cada grupo con su ayudante. Leo, ¿querés que te deje como host?